Dicen que los lunes uno tiene que entrar fresquecito, así que fresquecitos estamos, con los buenos ánimos de compartir con ustedes la plataforma informativa de un día que tiene que ser bueno. Usted tiene que decretar que este día sea bueno, porque si el buen ánimo solo se pone a las condiciones favorables, sería demasiado frágil estar de buen ánimo. Así que no importa cómo estén los aspectos exteriores, la buena cara de un lunes. Aquí estamos. Saludar a Nelson Rodríguez, a Pablo Macchini, que están con nosotros en la virtualidad. Familia, buenos días. Muy buenos días, Adis. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Gracias por la oportunidad. Vamos a trabajar. Nelson Rodríguez, buenos días. Buenos días. Menciona Adis que los lunes se llega fresquecito. Y más si uno es zapatero. Recuerden. Los zapateros no trabajan los lunes, dicen. Habrá que averiguar por qué. Nelson, explícale a Adis qué es eso de lunes zapatero. Sí, por favor. No, si entro a considerarse no va el tiempo, pero ya habrá ocasión, Adis, de explicarte de los lunes zapateros. Mire, señores, el lunes estamos aquí dentro de la nueva etapa del toque de queda. Recuerden, por 25 días más hasta el 3 de septiembre. El artículo 298-20 así lo establece, pero tiene una coletilla en el numeral 2 que dice revisable por las nuevas autoridades que tomarán posesión el 16 de agosto. Es decir, que ese decreto tiene su vigencia hasta el 3 de septiembre, pero a partir de domingo, de seguro que tendrá que ser revisado por las nuevas autoridades que van a aplicar su propio librito para el combate de la pandemia. No sé si habrá modificación del horario, pero yo creo que algo habrá que hacer con esto de cerrar de noche y abrir las puertas de par en par de día. Ustedes pudieron enterarse de lo que fue ayer domingo. Hay una imagen ahí de Boca Chica, pero eso no es nada. Eso fue igual en la mayoría de puntos del país. Ayer como a las 2:30 de la tarde, en un ambiente de familia, se recibió una llamada de un tapón que comenzaba antes de Boca Chica. Y esa persona decía, no es verdad que yo voy a poder entrar a la capital antes de las 5 de la tarde. Y efectivamente, ese tapón en el este, nada más menciona la región este, fue monumental. Ni un domingo de resurrección. Recuerden cuando la gente ya se está replegando por la Semana Santa. Pero reitero, habrá que esperar las recetas de las nuevas autoridades a partir del domingo, porque el coronavirus sigue en sus buenas. Miren los últimos 3 días contabilizados en los boletines, o sea, jueves, viernes y sábado. 63 fallecidos y 3.196 nuevos casos. Eso da un promedio de 21 muertos por día y 1.065 casos diarios. Es decir, que la pandemia sigue en sus buenas y eso es en materia de salud. Yo tenía aquí unos apuntes del año escolar. Es decir, que por educación y por salud el país está cogido. Eso implica atraso de la sociedad en todos los sentidos. Estamos a 2 semanas de la fecha prevista para el inicio de la docencia. Recuerden que las actuales autoridades fijaron el 24 de agosto, pero no hay consenso. Hay opiniones muy divididas. El Consejo Nacional de Educación dijo que iban a comenzar con una modalidad semipresencial, con secciones divididas en grupos para garantizar el distanciamiento social. Fulcar, el próximo ministro de Educación, dice que él, cuando asuma un problema de respeto a las autoridades actuales, va a decir y a explicar la propuesta de las nuevas autoridades. Pero reitero, cada quien en el sector educativo anda por su lado. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, no está de acuerdo con iniciar la docencia hasta que no exista un claro control de la pandemia. Los colegios privados quieren que se inicie la docencia, claro, priorizando el aspecto sanitario. También quieren o desean algún tipo de compensación y dicen que no aguantan hasta septiembre. Hay opiniones autorizadas como la de Educa, los empresarios, Acción Empresarial para la Educación, Educa, que plantea, claro, todo sujeto a la evolución
de la COVID-19, el inicio de una modalidad semipresencial. Aplicar dos métodos, semipresencial y telepresencial. Educa dice que así como hubo cierto discernimiento para el toque de queda, podría comenzarse en algunos lugares. Pero yo sí quisiera, en medio de estas opiniones divididas, resaltar dos puntos de vista que creo se adelantan efectivamente a la situación. O sea, no hay que esperar decir cuándo ni cómo se inicia el año escolar para ir emprendiendo algunas acciones. Además, ya debieron tener semanas de ejecución, acciones tipo las que plantea el Foro Ciudadano y la que plantea el señor rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Qué dice el Foro Ciudadano? Que desde ya hay que reformular la metodología, que hay que realizar la capacitación docente sobre el uso de plataformas virtuales. Como la pandemia va para algo, habrá pandemia para rato, ya debió iniciarse esa capacitación de los profesores. Y además, dice el foro, elaborar materiales pedagógicos al respecto. Pero miren lo que plantea Monseñor de la Cruz Valdera, el rector de la Ucamaima. Él dice que no existen condiciones para iniciar las clases de manera presencial y en tal virtud propone algunos aspectos. Yo escogí 4 aspectos que considero fundamentales porque estimo ya debió haberse estado haciendo eso. ¿Qué dice el rector de la Ucamaima, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera? 1, el uso de medios de comunicación como la radio y la televisión para ofrecer contenido significativo a los estudiantes. 2, y aquí coincide con el Foro Ciudadano, el rector de la Ucamaima, iniciar un intenso proceso de capacitación de todos los docentes en el uso de herramientas de enseñanza virtual. 3, y esto es fundamental que debió haberse estado haciendo, censar el acceso de todos los estudiantes y docentes del sistema público a dispositivos que sirvan para recibir enseñanza virtual y responder a las carencias que se encuentren. Un censo vital, porque si estamos claros de que a lo sumo habrá mucha actividad virtual, ya debió tenerse conocimiento de lo que existe en la materia. Y aquí un cuarto aspecto del rector de la Ucamaima, que él propone promover un acuerdo entre el Indotel y las telefónicas para garantizar puntos de acceso a Internet a todos los estudiantes del país y el uso de plataformas y herramientas gratuitos que ya han sido probados en otros países. Fíjense que esta propuesta del rector de la Ucamaima están enfocadas en cuestiones que se pueden hacer ahora, que debieron estarse haciendo independientemente de lo que se decida sobre el inicio del año escolar. Entonces mencioné salud, mencioné educación, ambos sectores fundamentales para cualquier sociedad desarrollarse afectados. Eso desde todo punto de vista, reitero, implica un atraso incalculable a que está sometido la sociedad dominicana, Maquino. Bueno, vayan mis saludos y mi abrazo para Jack Veneno. Jack Veneno, los más jóvenes no lo conocerán tanto como nuestra generación, pero es todo un ícono de lo que fue la lucha libre a nivel mundial. Una de las personas más queridas durante mucho tiempo y que está de alguna manera en el recuerdo y el reconocimiento y el agradecimiento de muchos dominicanos. Jack Veneno viene teniendo problemas de salud en los últimos años, está quejado de un cáncer de próstata y fue internado por un fuerte dolor en el vientre y en el pecho. Hoy dicen los familiares que se le van a practicar una serie de pruebas, entre ellas una tomografía, y ojalá que todo salga bien y cuanto antes pues se dé la información del diagnóstico de qué ha ocurrido, qué le ha ocurrido a Jack Veneno, una persona, insisto, toda una personalidad muy querida que llenó una época y no quería dejar de introducir mis palabras con ese abrazo solidario hacia Jack Veneno por lo que él ha representado para más de una generación de dominicanos. Pero ese tema
de la salud junto con lo de la educación, lo cierto es que alguien decía que a grandes problemas, grandes soluciones. Esto hay que llevarlo que a grandes problemas, además de grandes soluciones, grandes corazones, en el sentido de que los dominicanos vamos a tener que sacar de abajo con esto que se nos ha echado encima. Ya con lo del COVID-19 era bastante, pero ahora con el desafío que esto significa para la educación es terrible. Yo estuve anoche buscando un dato y lo encontré, y es la cantidad de hogares dominicanos que tienen acceso al Internet. El dato más reciente, en el 2015 la Enogar hablaba de 24,3. Ahora para el 2019 estaba ya en 28 hogares de cada 100. Como lo oyen, 72% de los hogares dominicanos no tienen Internet. Entonces, cuando se habla de lo virtual, de la educación virtual, podemos ponerlo como algo aspiracional. O sea, aspiramos en algún momento a ofrecer educación virtual, pero ¿de cuál virtualidad tú me hablas en un país donde el 72%, y cuidado, de los hogares no tienen acceso al Internet? Y no es un problema de Indotel. El problema nunca fue Indotel ni República Digital. El problema tampoco han sido las telefónicas, y le doy un reconocimiento especial a Claro, que ha sido la empresa que más ha empujado en ese sentido de varias que lo han hecho. Pero el problema siempre ha sido desde hace más de 7, 8 años, los permisos del poder municipal, de las alcaldías y de los consejos de regidores para que las telefónicas o Indotel o la María Santísima establezcan las antenas en esos lugares donde no hay Internet, lugares incluso donde ni siquiera es rentable la inversión, pero que las telefónicas e Indotel pues lo tenían como algo de solidaridad social, porque el país somos todos. Resulta que el Poder Ejecutivo se durmió en cuanto a enfrentar a ese poder municipal. Uno se pasó años hablando de esto. ¿Qué es lo que hay que hacer con un señor alcalde y con el Consejo Edilicio para que un sector, imagínense, la zona fronteriza, la parte más pobre del país, sobre todo cuando estamos hablando de defender la dominicanidad, todo este discurso que se expresa en más de una ocasión? Resulta que nos dormimos en eso, no se negoció de la manera que se tenía que negociar, o incluso sin negociar. A veces llega un momento en que por el bienestar y los intereses de las grandes mayorías se tienen que afectar minorías. Si es legalmente, mejor. Y esto de la importancia de lo virtual, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ha venido el COVID-19, ha sido como los ciclones que destapan las vergüenzas y las desigualdades de una sociedad. Ahora tenemos este desafío. Me ha gustado mucho que el próximo ministro de Educación se ha reunido y ha escuchado a todos los sectores, y él no lo ha dicho, pero él sí tiene muy claro lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y lo que hay que hacer es precisamente agradecer que lo ha hecho de la manera más democrática, es decir, escuchando a todo el mundo, pero cuidado, consenso no significa unanimidad, y el que tiene que gobernar, tiene que gobernar. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con el Ministerio de Educación, porque, insisto, está el gran temor de hacerlo presencial por razones obvias, pero también, insisto, de cuál virtualidad estamos hablando. Está muy bien la idea de utilizar los medios de comunicación. Ahí está la experiencia, que llamen a Radio Santa María, que se reúnan con Radio Santa María. Radio Santa María fue la gran escuela de los pobres, de los condenados de la tierra, como dice Fran Fano. Entonces, hay que utilizar todo lo que disponemos. Hay en 104 municipios, hay CTC, estos centros tecnológicos comunitarios tienen una emisora. Ahora, lo que sí tienen que, además de todo esto que se pretende hacer, hay que hacer que en cada metro cuadrado de este país
tenga el acceso a Internet, por lo menos para lo que tiene que ver con la educación. Pero yo quería referirme, miren, uno siempre habla medio en broma, medio en serio, uno dice, caramba, nada es tan embuste, no hay una mentira tan grande como aquello de que los dominicanos ausentes, esa es una gran mentira que yo denuncio cada vez que puedo, porque nadie está tan presente en la vida de su país como un dominicano que se fue de la patria. Y una vez más, esto ha quedado en evidencia, señores, para que ustedes vean rápidamente la situación de Estados Unidos en lo que tiene que ver con el COVID. Más de 5.200.000 casos, 166.000 muertes, letalidad de 3,19. Para que nos entendamos, en el estado de Nueva York hay 450.432 personas afectadas. Han ocurrido 32.840 muertes. En New Jersey, 190.300 casos, 16.000 muertes. En Massachusetts, 121.040 afectados, 8.735 muertes, y aumentando todo esto. Esto fue hace 9 horas. Cuando viene a ver ya, esto está mucho peor. ¿Por qué yo traigo estas estadísticas? Porque miren, en medio de esa realidad, que es la realidad en donde vive la diáspora, donde viven los dominicanos en Estados Unidos, esa es la realidad de Estados Unidos, donde viven millones de dominicanos. Pues señores, uno ha recibido la buena noticia de que las remesas en los últimos meses lo único que han hecho es aumentar. El Banco Central, con la credibilidad de que hace gala, da la información de que un 29,3% por encima del mismo mes del año 2019 crecieron las remesas. Entonces yo creo que es de gran justicia hacer el reconocimiento, comenzar por ahí, haciendo el reconocimiento a nuestros compatriotas que en Estados Unidos, esos sí que son los chicos, claro, aquellos de que se fueron, pero no se fueron. Entonces quería hacer ese reconocimiento. Claro, también hay que decir que aunque hay este drama humano de muertes por el COVID, también ha mejorado un poco el asunto de los empleos. Se han creado unos 1.800.000 empleos, algo que también ha provocado una mejoría en los ingresos, pero de todas maneras, que en medio de esta pandemia y de este drama de muertos y de muertes, los dominicanos respondan de esa manera, habla muy bien de la calidad humana, de la fibra dominicanista de los hermanos que viven en los Estados Unidos. Finalmente, a ver qué va a hacer el próximo gobierno, porque bueno, estamos a 6 días del cambio de gobierno, con la Policía Nacional. Porque lo cierto es que la Policía Nacional quedó atrapada en Trujillo y en Ludovino Fernández, aquel señor que aconsejaba la primera vez y la segunda vez, si usted era acusado de robo, lo fusilaba, lo ahorcaba, se cuenta. Entonces, esto de la policía se va superando negativamente de día en día. Lo último que vimos, y la Iglesia Católica ha protestado con toda la razón del mundo, ocurrió en la cruz del municipio de Cotuí, donde un señor policía, agente de la policía, se hizo pasar por cura para acercarse a un joven que había secuestrado a una familia, y él mismo lo asesinó. Pero fíjense cómo son capaces, y esa es la indignación de Monseñor Masalles, el obispo de la diócesis de Baní. Se ven acá, pero esta institución con un gran descrédito ante el país, de repente ya va a llegar a la exageración de tomar el buen nombre y la credibilidad de la Iglesia Católica, que ustedes saben que las iglesias en República Dominicana son de las 3 instituciones de mayor credibilidad en la sociedad dominicana. Entonces lo cierto es que tú dices, pero ¿dónde está el freno de las cosas que se hacen
se cometen en la Policía Nacional. Porque la pregunta es, bueno, y ahora cuando de verdad el Señor pida un cura, por el liderazgo, a Dios las gracias que tienen los curas de base, que son la cosa más hermosa de la Iglesia Católica, los curas de la base. No, yo no estoy hablando de la élite, no, los curas de la base. Y cuando pida un cura, alguien, para una negociación, ya que aquí parece que en la policía no se ha entrenado a gente, eso que uno ve hasta en las películas, los negociadores, gente con formación en psicología para negociar estas cosas. Entonces, lo cierto es que no sé cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer el próximo gobierno, porque estuvimos durante años y saludo a la Finjus por la iniciativa en ese sentido para la famosa reforma de la policía, pero no hay manera y cada vez se supera negativamente a sí misma. Si algo faltaba en Sabanayegua, en Asua, pues hay un video en las redes donde aparecen unos agentes propinando una golpiza, latigazos a un supuesto delincuente. Que por cierto, esto de las ejecuciones sumarias, es decir, los asesinatos que se cometen en la policía y que muchas veces se toma el pretexto de intercambio de disparos, a uno siempre le ha llamado la atención, porque nunca se ha utilizado algo que es inmoral, ilegal, ilegítimo, que es esto de la ejecución de los supuestos delincuentes. Nunca se hace esa ejecución, y qué bueno que no se haga así tampoco, no debería hacerse con nadie, pero nunca se ha asesinado o intercambio de disparos a un empresario ladrón, a un político ladrón de alto nivel socioeconómico. O sea, aquí la ejecución, los asesinatos se hacen con la gente pobre, con los supuestos o ciertos delincuentes pobres. Entonces, esto no debería ocurrir nunca, pero indigna más que esos asesinatos se cometen e irrespetos a sus derechos ciudadanos se cometen siempre contra el supuesto o cierto delincuente o asesino o homicida que es de la clase baja. Nunca nunca uno ha visto que la policía se le ha tirado a un ministerio tal, a una empresa privada tal, corruptora de políticos para actos de corrupción. Nunca ha pasado eso, y qué bueno. Pero ojalá que entre las prioridades del próximo gobierno esté hacer lo que se tenga que hacer con la Policía Nacional, porque no se puede vivir con relativa tranquilidad en un país con una policía con estas prácticas. Yo escribí el otro día en Twitter una cita de alguien que ahora no recuerdo, que dice que democracia es cuando a ti la policía, a ti te tocan la puerta a las 5 de la mañana en tu casa y tú supones que es el lechero que te está tocando para entregarte un litro de leche. Entonces, ojalá que aquí hagamos lo que se tiene que hacer con la policía, porque esta es de las pocas policías en el mundo que cuando usted va a las 2 de la mañana para su casa y ve una patrulla, en vez de decir qué bueno que me van a cuidar, usted se asusta. Y eso sí que es serio, muy serio. Muy serio, muy serio. Interesantes para este lunes. Lo primero es la salud, dar seguimiento a cómo está la gente, a cómo está esto del COVID. A las 7:30 de la mañana, o sea, en un ratito, en unos minutos, en el Hospital José María Cabral Ibáez, los radiólogos van a estar haciendo un encuentro. Dicen que hay muchos enfermos que necesitan que se preste atención a la cantidad de infectados y a cómo ese sector se ha estado exponencialmente también poniendo en la raya de peligro. Así que estamos atentos a lo que los radiólogos van a decir en un ratito ahí en las afueras del Hospital José María Cabral Ibáez. Y a propósito de salud, hay un anuncio que durante el fin de semana tomó mucha prioridad, y es como el próximo gobierno ha anunciado que para diciembre de este año estima que toda la sociedad dominicana estaría ya activamente siendo parte de un seguro familiar de salud que dé protección a todos. Entonces, como lo primero es estar vivos, esta es una noticia halagüeña, porque tener la salud al acceso de todos es justicia social. Vamos a ver cómo se consigue sobre la marcha de una forma
rápida esa meta, dice el próximo presidente, el electo presidente, que para diciembre lo estaría ya teniendo sobre la mesa resuelto. Es una buena noticia, como también es buena noticia que el presidente Danilo Medina ha dispuesto que las áreas tanto del Hospital Infantil Arturo Grullón como del Hospital José María Cabral Ibáez, que han estado pendientes, uno por 5 años y otros por 7, esta semana, ver si se concluyen. De paso, ha tenido una agenda maratónica de inauguraciones el presidente Medina y pretende entregar esas 2 áreas terminadas, las áreas que se han estado trabajando en esos 2 centros. Esperamos que sí, que consigan la meta, porque el Cibao tiene mucha población que depende de los servicios de salud que se desprenden de ese hospital infantil y también del Hospital José María Cabral Ibáez. Miren ustedes, el Estado Dominicano es el mayor empleador. Uno lo repite porque eso, en la medida en que lo conocemos, hace que no solo esperemos más, sino también que gestionen eso de forma que la población lo pueda apreciar. 609.525 personas directamente dependen de la nómina pública, según un levantamiento a julio de este año. Y sobre eso, en la pandemia hemos visto muchos cambios. El teletrabajo. Me llama la atención porque el Ministerio de Administración Pública en las últimas horas ha hablado sobre cómo ya se comienza formalmente a tomar decisiones de que el teletrabajo en República Dominicana tenga un marco legal. Nosotros vamos a ver cómo muchas prácticas de esta pandemia tendrán que perdurar en el tiempo, pero todo eso implica cambios también en la forma de contratación, en la forma en la que se asegura el Estado de que la inversión que está haciendo en un empleado no se quede en el vacío, no se quede en el camino, que la productividad pueda ser tangible. Muchas cosas. Entonces se está poniendo la piedra angular de un histórico cambio que va a impactar el empleo público. Lo que se desprende de ese mayor empleador. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el teletrabajo en otros países ya está más adelantado. En República Dominicana tengo muchos amigos que venían hace años empleados en esa modalidad, pero más que todo por empresas internacionales, productos tecnológicos que permitían que ellos fueran empleados de empresas que estaban en otros países. ¿Cómo se maneja? Es un elemento de confianza también. Las empresas dominicanas han apostado a la presencialidad, a ese culto al presentismo, hasta por la duda, por el miedo de que yo no le esté pagando a alguien que se esté apropiando de mi dinero y que yo no lo pueda rentabilizar bien. ¿De qué habla el Ministerio de Administración Pública cuando se refiere a una normativa que comienza a tomar forma? Naturalmente la va a iniciar este gobierno y serán solo los pininos. El próximo gobierno, que estará instalado en solo una semana, es el que tiene que darle forma a esto, pero ese inicio permite que el actual ministro de Administración, en un momento en que sabe que esto va a trascender, se quede inscrito en esa transformación histórica. Mantendrán los derechos y beneficios, las obligaciones también, los empleados. Estoy comenzando a citar de una forma rápida cuál es la estructura legal que esperan dar a este teletrabajo. La oportunidad de entrar a la carrera administrativa no la van a perder. Van a mantenerse también localizables durante la jornada como una obligación. Participar en las actividades en las que sean convocados. Hay un elemento necesario que hay que amarrar sobre la confidencialidad. Tú estás en tu casa administrando información privilegiada de instituciones públicas. O sea, el tema de la confidencialidad es elemental. La provisión de equipos para el teletrabajo y también la capacitación por parte del Estado. Que se precise una condición de los servicios, de las responsabilidades, el horario o la forma en la que debe cumplirse esa responsabilidad es importante. Y en la legislación mundial, esto del teletrabajo no se impone. Yo no te puedo decir, si te contraté en una modalidad presencial, que a partir de mañana tú estás obligado a. Es una modalidad consensuada. A final de cuentas, el Estado tiene muchas maneras de amarrarlo. Me interesa tu trabajo, si lo asumes, me quedo contigo, si no. O sea, eso de lo de consensuar es relativo, porque es que hay unas expectativas por parte del proveedor. Si tú cumples esos requisitos, entras en esa dinámica. Si no, lamentablemente, terminarás en la lista de los desempleados. Pero es importante cómo se va transformando la función pública o cómo estamos obligados a transformarla, porque de otro modo estaría la nómina pública ahora haciendo una inversión improductiva o que no se podría rentabilizar efectivamente durante mucho tiempo. Si conseguimos que el Estado desprenda ahora
un gran número de empleados que desde sus casas pueden hacer eso, hay mucha ventaja en el teletrabajo que va a permanecer en el tiempo. Hay menos ausentismo laboral, es una de las ventajas, menos rotación, o sea, la gente tendrá menos exposición a enfermedades que sean el COVID u otras durante el tiempo, han estado ahí en la presencialidad, en la digitalización de las empresas en este tiempo es una gran necesidad y la fidelización de los empleados, porque en la medida en que el empleado armoniza sus necesidades familiares con también las laborales, se fideliza, permanecerá contigo en el tiempo. Rapidito, durante el fin de semana vi cómo hizo un recorrido el alto mando militar y también policial por la frontera y se despidió el teniente general Rubén Darío Paulino Sen de sus tropas en la frontera. Cuando lo vi, yo dije, wow, estos son momentos que tienen que implicar también muchas emociones para la gente que se está despidiendo, porque las despedidas son despedidas, independientemente de que se sabe que la función pública es transitoria. Ahí estaba entonces agradeciendo a sus tropas y yo quiero citarlo porque pienso que ha sido un funcionario de mucho valor. De paso, es de los militares que tú dices, ese militar es un civil, refiriéndote a qué gente es, qué gente. Se han visto unas transformaciones que van a quedar ahí, mejoras para los que están apostados en la frontera, esas motivaciones que hace falta para los que tienen especialidades. Estar en la frontera se convirtió en una especialidad. Antes era un castigo que te mandaran a la frontera porque tú ibas para allá a coger trabajo, independientemente de que hubo muchas denuncias de cómo también se pesca en ríos revueltos. Ir a la frontera era una especie de castigo. Pues ahora ya no se ve así. Estar en la frontera es una labor que ha ido transformándose. Hay muchos pendientes todavía que no dependen literalmente de quien está a la cabeza, porque los presupuestos se orientan desde otros aspectos. El presupuesto general de la nación determina cuánto va para la policía, cuánto van para las instituciones militares. De ahí hay mucha tarea pendiente, pero yo pienso que cierra una buena gestión. Así que enviamos nuestros saludos. Y quisiera referirme a cómo en las redes sociales, porque ahora las informaciones, si usted se pone a estudiar de dónde surgen las noticias, muchas de ellas vienen del seno de la misma población, inquieta por las cosas que ve, buenas o malas. Durante el fin de semana se hizo noticia, y en las redes sociales mucho, que la gente observara la cancelación o entrega de prestaciones laborales a un asistente personal de quien está a la cabeza de la Dirección General de Aduanas. Y ahí entonces comienza a ser muy evidente como muchos están haciendo su plan de retiro. Ese plan de retiro que en una nota de prensa que envió la Dirección General de Aduanas nos permite ver que hay mucha tarea pendiente en la función pública, en las instituciones públicas, en materia de transparencia. No voy ni siquiera a referirme a si lo hizo tan bien, a si lo hizo tan mal. La Dirección de Aduanas entregando de manera privilegiada a un asistente personal. Váyase para su casa tranquilo, amigo. Hay muchísima tela jurídica por donde cortar ahí, porque si era tan legítimo eso, debería hacerse con todos o con muchos. Pero no, solo se trató de ese caso. La Dirección General de Aduanas es una entidad, reza en su comunicado, con autonomía funcional, personalidad jurídica propia, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio, que se rige bajo los principios legales establecidos en la Ley 226-06, así como la Ley 3489-53 para el funcionamiento del régimen de aduanas y demás disposiciones aplicables. Sí, pero definitivamente todo ese rezado de independencia, de yo tomo decisiones así porque la ley me lo confiere, no está políticamente correcto ni tampoco administrativamente correcto en este escenario. En ese escenario, no. Hay muchísimo para observar y para ver si la Dirección de Aduanas tiene tanta independencia como ese director lo considera. ¿Hasta qué límite entra en contradicción con la protección del dinero público que no es tan suyo por independiente que usted crea que es? ¿Y cuántas otras instituciones como aduanas consideran que tienen un respaldo jurídico que les dé esas libertades sobre un dinero que a final de cuentas, por independiente que usted sea jurídicamente, usted tiene también el dinero del Estado sobre sus hombros y tiene que rendir cuentas sobre eso con el mismo peso,
con el mismo peso, hay asignatura pendiente. La revisión de la transparencia en República Dominicana es una demanda masiva. La operatividad de las instituciones públicas tiene que ser un bien que para el ciudadano, para el país completo, al observarse de garantías de que no está sobre la mesa con desbordes. Esos desbordes lastiman a una sociedad que está mirando como cada chele, cada peso dominicano tiene que eficientizarse, porque hemos visto demasiado mal manejo. Entonces, ahí va. Tenemos, señores, una entrevista que compartiremos con ustedes con muy buen sabor, y cuando uno dice con muy buen sabor es porque el tema es importante en el contexto y la información de mucho valor para ustedes. Vamos a hablar de lo que se está moviendo en el ámbito internacional y cómo República Dominicana pulula en todo ese ambiente, cómo eso te afecta a ti, cómo me afecta a mí, hacia dónde vamos como país, en una entrevista en la que hemos invitado al internacionalista Iván Gatón, un experto en los temas internacionales y en relaciones de poder, que está con nosotros en breve. Volvemos. Bueno, qué bueno que siguen con nosotros. Somos Enfoque Matinal desde CDN. Siempre es un placer profesional y personal el poder conversar con el profesor Iván Gatón. En esta ocasión de un tema fundamental que tiene que ver con Medio Oriente. Hablo de Beirut, hablo del Líbano y la tragedia del puerto de Beirut, que hasta ahora lo que se ha afirmado es que se almacenaba un nitrato de amonio sumamente explosivo y ha provocado pues más de un centenar de muertos, más de 5.000 heridos, todo un drama, pero nos gustaría profundizar en lo que esto significa para la situación de Medio Oriente y en específico para la situación ya desesperante y de gran crisis del Líbano. Bienvenido, profesor Gatón, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Lamentablemente, siempre con ustedes en momentos de desgracia, digamos así. Sí, señor. Y más en un país que no necesitaba más fuego, en medio de una situación económica calamitosa, uno de los países más endeudados del mundo. Adicional a esto, es uno de los países que tiene uno de los mayores niveles de percepción de la corrupción, y no porque la perciban, sino porque la sienten. Además de una división sectaria que obliga incluso a que la representación en el gobierno sea de parte de minorías religiosas o de las principales mayorías religiosas. Un país que ha sufrido algo que también siempre la comunidad internacional olvida al momento de hablar de una guerra, y es quién recibe los refugiados de una guerra. Y en este caso, el Líbano ha sido perjudicado porque más de 1,5 millones de sirios que, fruto de la guerra en Siria, han tenido que irse a vivir al Líbano, sin contar, por supuesto, esa gran migración que se fue desde Palestina en los tiempos de la Nakba. También agregar a esto la situación con Israel. Es decir, el Líbano tiene tras de sí una serie de componentes por su ubicación, también geoestratégica, digamos, sus recursos naturales, los recientes contratados con Rusia e Italia, yacimientos de gas en la costa del Mediterráneo, y que provocaron escozor en algunos estamentos alrededor del mundo. Vemos en esto algunas teorías, algunas de la conspiración, que hablan de que fue el gobierno de Bibi Netanyahu quien de una forma u otra hizo explotar esta, digamos, esta reserva, digamos así, de explosivos que tenía Hezbollah, lo cual también vendría a ser una irresponsabilidad de parte del gobierno del Líbano, porque no es posible que un puerto que está ubicado en una zona que forma parte de un núcleo urbano, usted permita que una cantidad así de nitrato de amonio se mantenga por más de 4 años. Entonces, lo que dicen algunos analistas es que ya esto incluso había sido identificado y que el propio Netanyahu había hablado sobre este caso en Naciones Unidas. Primero se trató de disfrazar un poco diciendo que fue una explosión
de fuegos artificiales que habían en la zona. Se ha tratado incluso de que no se deje llevar a la opinión pública de que esto fue un atentado con misiles o una nueva bomba incluso que se ha estado experimentando en Siria y que se dice que fue utilizada allí. Pero de todas formas, yo creo que la conclusión es la siguiente, y es que en esta región del Medio Oriente, desgraciadamente, tenemos una especie de cáncer que ha hecho metástasis en todo el conjunto de la humanidad, porque esto que está sucediendo en el Líbano, de una forma u otra, se refleja en todo el mundo por todas las conexiones que tiene la comunidad libanesa alrededor del planeta, porque son 4 millones y pico de personas, pero más de 8 millones de libaneses residen en el extranjero. Y aquí hay un elemento que es importante que los amigos televidentes conozcan. El gran ganador de la guerra de Irak y del juego geopolítico del Medio Oriente ha sido Irán. Es decir, la guerra que llevó a cabo la administración Bush en contra de Saddam Hussein le dio primacía. Entonces, en el Líbano, cuando se hicieron los acuerdos de Taif, que llevaron en el 1989 ya, en el 90, para concluir la guerra civil, esa guerra que usted, don Pablo, hace mucho tiempo se refería siempre a Sabri Shatila, a la matanza que hubo allí. Este Líbano tiene una minoría, o que es mayoría, vamos a decirlo así, es una mayoría chiita, del Islam chiita, que es una milicia que no dio sus armas en el acuerdo de paz, que es el grupo Hezbollah. Y Hezbollah, que lo dirige el jeque Hassan Nasrallah, es el único ejército que podemos decir que ha ganado a Israel una guerra, que lo hizo en el año 2006. Entonces, Irán es quien financia a Hezbollah. Entonces, estamos viendo unas implicaciones de que Irán ha sido el gran ganador del derrocamiento de Saddam Hussein y todo el desastre que le creó al planeta Tierra esa invasión ilegal que fue la invasión a Irak. Bueno, Iván, vamos a mirar un poquito hacia adelante. Al margen de la causa de la explosión y de la importancia geográfica que tú le atribuyes al Líbano, yo escucho expertos que dicen que el Líbano como Estado se va a desintegrar a consecuencia de esta situación, o que por lo menos pasará a ser posesión de la comunidad internacional mientras sale a camino. ¿A quién beneficiaría esa situación? En los tiempos de la Guerra Fría, si fuese en Occidente, ya uno sabía que esa parte le tocaba a los Estados Unidos, pero ahora, el Líbano, que como Estado ha quedado prácticamente desintegrado, ¿a quién beneficia? Esto no beneficia a nadie, pero si va a beneficiar a alguien, será Irán. En medio del caos que hay en la región, hay una guerra en Yemen, que no se habla de ella. De esa guerra en Yemen tenemos que el 45% de los yemenitas son hutíes, que son chiitas, y tuvieron que firmar un acuerdo con ellos de cese al fuego. Si vemos todos los Emiratos del Golfo, la gran influencia es chiita. Entonces, ¿quién dirige la Hasa? La Hasa, HAWSA, es como el Vaticano, es decir, que está en Qom, en Irán. Entonces, los chiitas se dejan influenciar por los ayatolás. Entonces, esa Hasa iraní influencia en todo el Golfo Pérsico, con un dato importante: no ingresa un solo buque en el Golfo Pérsico que no tenga que pedir permiso a Irán. Es decir, que cuando un buque que va a la base militar que está en Bahrein de Estados Unidos, que es la quinta flota que está ahí, obligatoriamente deben pedirle permiso a Irán, aunque existe en el derecho internacional una figura de que hay que darle paso a cualquier buque que vaya a pasar por una zona tan estrecha, incluso como esta. Lo evidente es que Irán es la potencia en la región. Entonces, si hay un ganador, digámoslo así, de una situación caótica en el Líbano, que esperemos que no sea
lo que usted está diciendo, porque sería una desgracia para toda la región, sería Irán. Sí, lo cierto es que aquí estamos viendo un escenario muy repetido, y es cuando la situación internacional afecta a un país, pero es fruto de las contradicciones de otras potencias. Por ejemplo, en este escenario tenemos a Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel por un lado, y tenemos a Irán, que ya lo he mencionado, y su Hezbollah por el otro. En todo esto, el papel de cada quien, por ejemplo, ¿cuál es el papel de Israel y de Trump en esto, por un lado, y el papel de Hezbollah? ¿Cómo podemos desentrañar este problema que se está presentando en Beirut, en el Líbano, pero en verdad es la expresión de una confrontación internacional, una especie de aquella Guerra Fría, versión Irán, Estados Unidos y sus socios Arabia Saudí e Israel? Lo que es muy lamentable que siempre se utilicen, don Pablo, elementos como la religión para justificar que hay gente que matan en nombre de Yahvé por el judaísmo, de gente que como en Sabri y Shatila, impulsado por un hombre como Ariel Sharon, hicieron esa matanza en nombre de Cristo, digámoslo así, porque toman como elemento el cristianismo. En el Islam, que toman como elemento el islamismo. Y es que hay una realidad, como usted lo dice, hay intereses detrás. Todos los estudios que usted se encuentra en geopolítica sobre grandes estrategas militares indican que las principales guerras o las guerras que ha tenido la humanidad no han tenido detrás el elemento ideológico como base, que no ha sido lo fundamental, que no ha sido el elemento religioso, sino el elemento de los intereses económicos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un Líbano ubicado en una zona donde tanto a Israel, que le conviene tener influencia en la zona, tanto a Estados Unidos, que desde la repartición que se hizo en esa zona, los acuerdos Sykes-Picot, la influencia la tuvo Francia y la tuvo también Inglaterra en todo el Golfo, en toda esa región cuando se dividieron el Imperio Turco Otomano. Entonces, si en una zona tan estratégica como esta, Estados Unidos no tiene esa gran presencia, ¿qué le sucede? Bueno, estoy perdiendo incidencia. Si Israel, por ejemplo, Netanyahu, que necesita distraer la atención por todos los casos de corrupción a los cuales ha sido acusado, y esto sirve también, y esto es bueno que los amigos lo sepan, siempre que en un país con gran incidencia en el mundo hay algún problema, como siempre hay un enemigo, se aprovecha para atacar a ese supuesto enemigo. Y evidentemente la administración Trump, la administración de Bibi Netanyahu están muy de la mano, se llevan muy bien. Y Arabia Saudita es el principal comprador de armas en el mundo. Entonces, yo creo que en el ejercicio académico uno tiene que ser sincero. Arabia Saudita, que defiende el Islam suní y es enemigo de los chiitas, que son los que mandan prácticamente en el Líbano, ¿con quién va a estar? Está con Israel, pero no está con Israel porque sea amigo de Israel, porque son los intereses que me mueven. ¿Quién es el amigo? El enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces eso es lo que dice Arabia Saudita. Yo compro armas para enfrentar a quién, a los chiitas, porque en la zona de mayor cantidad de reserva de petróleo de Arabia Saudita lo que hay son musulmanes chiitas. Entonces usted se va a encontrar que en todo esto hay un juego fundamental, y que lo explicaba muy bien el profesor Juan Bosch, y que siempre le digo a los estudiantes: léanse Breve Historia de los Pueblos Árabes. Aquí lo que hay es un tema de negocio de las armas y negocio del petróleo. Y como siempre, la ubicación geográfica, la zona de mayor densidad histórica del planeta es esa. E incluso ese alfabeto que nosotros utilizamos viene de esa zona del Líbano, porque el alfabeto silábico fonético, que fue una maravilla en lo que fue esa revolución de la comunicación a partir de que los seres humanos, de que esas transmutaciones cromosómicas fortuitas que somos los Homo sapiens, pudiéramos articular la palabra, es ese alfabeto silábico fonético, y viene de ahí.
Entonces siempre esta zona, por su ubicación geográfica, va a ser un espacio donde se van a reflejar los intereses de las potencias del planeta. Desde que llegó Alejandro Magno hasta que estuvieron luego los romanos, y luego de los romanos llegaron los otomanos, y después esos acuerdos que mencionaba, que son los acuerdos Sykes-Picot. Iván, algo de nuestra región. En 6 días asume un nuevo gobierno y me ha llamado la atención poderosamente que Estados Unidos se hará representar al más alto nivel, como nunca en los últimos años. Estará el secretario de Estado Pompeo, estará también el secretario interino para asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak. Con uno de los dos era suficiente. No sé si eso refleja algún interés en particular, si tiene que ver con la situación en la región, Venezuela, Bolivia. ¿Tú le ves algún tipo de significación eso, de que se vaya a representar a tan alto nivel? Sí, bueno, diciendo que en el siglo XIX el hombre que compró Alaska, William Seward, fue el primer secretario de Estado que vino a República Dominicana, que era el secretario de Estado de Abraham Lincoln, y estuvo aquí y estuvo en Haití. Ese es otro tema que debemos nosotros aquí hacer conciencia. República Dominicana está ubicada en el corazón del Caribe, y el Caribe es el Mare Nostrum de Estados Unidos, y evidentemente desde la administración Trump se ha tomado especial cuidado, y todo esto tiene que ver mucho con China. Pensemos que el COVID-19 también ha impulsado aún más una reconfiguración geopolítica, donde estamos ya hablando de que la modernidad que comenzó con los descubrimientos y hasta la era contemporánea, ahora lo que estamos hablando es de que esa modernidad que fue europea, ahora hablamos de una era post-occidental. Y ese Irán que yo estaba mencionando, que tiene incidencia en el Líbano, tiene incidencia también en Brasil, pero también tiene incidencia en Venezuela. Pero ese Irán ya se habla desde Washington de que tiene incidencia también en Haití, porque en Haití la religión musulmana ha crecido grandemente, y aunque digan que son sunitas, los chiitas, por haber sido siempre perseguidos, una figura que se utiliza en el Islam es la taquilla, y la taquilla es la simulación. Y recuerdo haciendo trabajos de investigación que en Washington un congresista perteneciente al Comité de Relaciones Exteriores me decía en el Congreso de Estados Unidos que habían elementos que ellos habían identificado de Hezbollah que estaban presentes en Haití. Esa es una situación sumamente delicada y tú acabas de plantearlo. Uno ve cómo hay una zona de influencia de los rusos, por ejemplo, la antigua Unión Soviética y repúblicas cercanas, es su zona de influencia. Igual pasa con Israel o esto de Irán, pero se está dando un caso interesante que lo acabas de plantear, y es esto de que la tradicional zona de influencia norteamericana ha cambiado. Entonces ya lo de zona de influencia norteamericana no es un concepto, un término tan exacto, en el sentido de que ya hay países como Irán o China con gran influencia en países tan importantes y fundamentales en América Latina como Brasil, Argentina o Venezuela. En este sentido, y volviendo al Líbano, ¿qué opinión te merece la visita del presidente Macron a Beirut? La foto para los medios, y sobre todo, ¿qué puede hacer el resto de Occidente, la ONU con su escaso poder tan mediatizado por las 5 potencias que la dirigen, para resolver esta situación del Líbano, que no es el Líbano? Ya lo has explicado. El Líbano no es el Líbano es una guerra de Irán, Arabia Saudí e Israel, con Estados Unidos detrás, a veces delante. Por favor, profesor. Bueno, la visita de Macron indica mucho lo que ha estado sucediendo también en la Unión Europea, y es que Macron ha estado muy opuesto a la línea de Trump. Es decir, Trump ha tenido la virtud de enfrentar a sus aliados tradicionales. Entonces,
Cuando se hizo el acuerdo con Irán, que fue una gran idea de la administración Obama y a la cual estuvo opuesto Netanyahu, cuando Francia ve esta oportunidad, lo que hace es que comienza a invertir en el petróleo iraní. Entonces, Total, que es la empresa francesa que estaba en Irán, lo que hizo fue salir perdiendo dinero. Entonces, en el nuevo acuerdo que se hace para la explosión gasífera en el Líbano, ahí está Francia también. Y Francia siempre ha sido, digamos, la metrópolis colonial, digamos así, porque en todo esto, y es bueno decirlo, cuando hablamos del caso tanto palestino como de los judíos, y siempre hago esta reflexión a mis estudiantes, hay que ver el mundo no en la inmediatez de los hechos, sino en esos ciclos que lleva la historia, y no olvidemos el colonialismo, y no olvidemos nunca que tanto los judíos, no los sionistas, que eso es un proyecto distinto de Teodoro Herzl, un periodista, es cómo los judíos siempre fueron perseguidos, y fueron perseguidos por los cristianos, no fueron perseguidos por los árabes, que siempre los aceptaron. Y entonces la situación de los palestinos no podemos adjudicarla al judaísmo, ni siquiera a los iraníes, porque en el parlamento iraní hay representantes judíos que se fueron a Irán en los tiempos de Ciro el Grande. Entonces tenemos que ambas desgracias son frutos del colonialismo. Y entonces esta situación de Macron en el Líbano lo que refleja son los intereses de la antigua metrópolis a la cual le tocó en esa repartición, porque fue que ellos se sentaron, Lloyd George y Clemenceau, y con mapa en mano comenzaron a repartirse esa zona. Y al Líbano le tocó a Francia. Y por eso vemos la presencia de Macron, y esto indica evidentemente el interés de Francia estar presente en la zona, pero notemos que Francia en los últimos tiempos, al igual que Alemania, están muy enfrentadas con Estados Unidos. Bueno, Iván, se van a quedar muchas cosas. El tirijala comercial China, Estados Unidos, TikTok, WeChat, la lucha por salir primero con una vacuna, China, Rusia, Estados Unidos. Pero yo te quiero hacer una pregunta inocente. En febrero pasado, Donald Trump era un claro ganador, pero hoy yo no le recomendaría a nadie que apueste su dinerito a él. ¿Qué tú ves para noviembre? Un asunto que se evidencia en estos momentos es que estamos en tiempos de posverdad, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, y en medio de una pandemia. Y no se debe subestimar que Trump es un polemista consumado y tiene herramientas, no importa lo que esté sucediendo. Uno de los votos más duros es el voto del fundamentalismo cristiano, y el fundamentalismo religioso está presente en la India con Modi, está presente en Rusia con Putin y los ortodoxos, está presente, digamos, incluso hasta en China con esa visión confuciana, que es más confuciana que comunista. Y en Estados Unidos, quiérase o no, el voto fundamentalista cristiano está con Donald Trump. Por eso es que se ha traído el tema ahora de que Biden es católico. Y recuerden ustedes que solamente John Fitzgerald Kennedy fue un presidente católico, porque Estados Unidos siempre hay que tener en cuenta ese elemento que se llama WASP, es decir, blanco, anglosajón y protestante. Esas son las bases sociológicas, digamos así, para determinar el poder en Estados Unidos. Como siempre ocurre cuando uno entrevista a Iván Gatón, los temas se nos quedan en la gatera. Habrá días, habrá otras oportunidades para conversar otros temas con el profesor Iván Gatón, a quien agradecemos muy mucho el que haya aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, profesor Gatón. A ustedes, muy buen día. Continúa Enfoque Matinal, continúa.
Gracias por estar con nosotros haciendo esta plataforma de un día bueno para una sociedad dominicana que se reinventa en medio de las sorpresas que el mundo vive en estos momentos. Quiero hablar de salud mental porque la necesitamos tanto. La necesitamos ahora mismo en todos los aspectos y en la medida en que especialistas se aperturan a compartir con nosotros contenidos especializados, vamos ganando. Hay que hablarle a las familias cómo enfrentamos una niñez que también está pasándola en medio de cambios que trastornan, cómo es en el trabajo, cómo es en todos los entornos. He invitado a Ivonne Guzmán, toda nuestra producción. Te saluda Ivonne, gracias por estar con nosotros. Ivonne es especialista en terapia familiar, es psicóloga y ha estado con muchísimas responsabilidades en los últimos años en proyectos especiales para la salud mental. Así que hoy nos acompaña y queremos hablar de cómo la manifestación del estrés en este momento se ha convertido también en una enfermedad que patológicamente tenemos que identificar. Ivonne, buenos días. Un abrazo, querida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí un placer estar en casa. Sí. Esta es tu casa también, de paso, Ivonne. Quiero empezar hablándote de cómo ahora todos estamos diciendo, ay, estoy muy estresado, pero ¿cuál es la línea entre ese atareo del cambio y cuando ya yo tengo que identificar que tengo un diagnóstico que necesito atender? ¿Qué parámetros ahora cada uno tiene que poder identificar para que todo esto no se convierta en una enfermedad? Así es. Y de hecho, Adis, eso es lo que diferencia las crisis de las patologías en el área de la salud mental. Las crisis son procesos que se dan a lo largo de la vida de todos los seres humanos. Todos pasamos por momentos de crisis. Sin embargo, no todos pasamos por patologías asociadas al estrés. El tema del COVID-19 realmente ha sorprendido al mundo. De hecho, nosotros en el país, cuando nos hablaban de que había una enfermedad y que estaba próxima a llegar y que íbamos a estar en un estado de emergencia, nos hicimos mentalmente que eran unos 15, 20 días. Y ya mira por dónde va el calendario de los estados de emergencia con la cuarentena. Entonces, lo que provoca que una persona desarrolle una patología va a depender mucho de lo que son los niveles de afrontamiento. El estilo de personalidad que tenga cada individuo va a decir mucho si tendrá recursos o no para enfrentarse a esta situación. En el tema de las crisis, como ya decía, que todos en nuestra vida vamos teniendo situaciones que son normativas, que son propias del desarrollo, en este caso de la niñez a la adolescencia, que terminar el bachillerato y entrar a la universidad. Por ejemplo, voy a tomar ese mismo ejemplo. O sea, los jóvenes cuando están ya en sus últimos años de educación media, entran en estado de crisis porque dicen, ¿qué carrera yo voy a estudiar? O sea, no sé qué quiero estudiar, si voy a estudiar medicina, derecho, educación, psicología. Esos son procesos que se dan normales, pero ¿qué ha sucedido? Como la educación hasta cierto punto ha cambiado el modelo de realización, los jóvenes que tenían eso como una problemática primaria, ahora la tienen como una problemática extensa que genera problemáticas secundarias. O sea, ya no solamente es el problema de que yo voy a estudiar, es cómo tengo que estudiar. Tendré los recursos y la capacidad para enfrentarme a un mundo tecnológico. Entonces, las crisis que son circunstanciales, que vienen generadas de forma abrupta, de forma imprecisa, debilita y sorprende la capacidad de afrontamiento. Entonces, el estrés es una condición que puede ser favorable para que alguien desarrolle habilidades de afrontamiento, pero si no tiene los recursos, entonces se convierte en patológico. Eso es muy interesante. En breve vamos a hablar de recursos, pero primero yo creo que todavía necesitamos más información sobre cómo yo me ubico, cómo yo identifico esas manifestaciones de que el estrés que tengo ya es tóxico. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, diciéndote que cada personalidad y dependiendo del suceso
la situación histórica del individuo va a determinar por dónde tiene que salir. El estrés es una situación de presión y cuando se desborda esa capacidad de autogestión, entonces la gente comienza a desarrollar una serie de síntomas. En terapia, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, mire, vamos a pensar en colores. Si pensamos en el amarillo, es que usted está presentando alguna manifestación de ansiedad, tiene preocupación, tiene miedo, hay algunas alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación. Si pensamos en el rojo, es porque usted se siente irritable, se siente enojado, se siente vulnerable. Y cuando pensamos en el negro, es porque usted no tiene ganas ni siquiera de levantarse, ve la vida de forma catastrófica, tiene errores de pensamientos que son muy cruciales para determinar patologías en el estado de ánimo. Porque hay un tema con el estrés como patología, como trastorno. Es que puede ser una frontera con trastornos del estado de ánimo y con trastorno del sueño, con trastorno de la conducta alimentaria. O sea, hace una comorbilidad con ellos, se alimenta de esos recursos y la persona se va debilitando, la persona se va deteriorando. Así que si en los hogares tenemos personas que sienten que no puede dormir, que interrumpe el sueño, que se levanta varias veces en la madrugada o se despierta, que está comiendo de manera desorganizada, que está pensando de forma catastrófica. El catastrofismo es un error de pensamiento que hasta cierto punto paraliza a la persona porque no ve una salida. Y si maneja desesperanza, entonces pudiéramos decir que está asociado a trastorno del estado de ánimo. O sea que si tenemos en el hogar personas con estas condiciones, estaríamos hablando de que hay síntomas de estrés. Pero ¿qué sucede con esto, Adi? Con el tema de la irritabilidad. Nosotros vemos en la calle personas que están manejando y que están en algunas filas, en centros comerciales, en bancos, y tienen el humor negro, o sea, tienen un humor de irrespeto, de desobediencia. La gente anda irritable y hay que entender que esta situación pudiera desbordar la capacidad de muchos de los individuos. Así que nosotros hacemos un llamado de autogestión y de autocontrol porque las emociones están ahí, ellas no se van a mover porque yo simplemente las desee, porque no son ni buenas ni son malas. Las emociones se estacionan en un momento y en un lugar de la persona que pudiera entonces desarrollar patología porque tiene más tiempo de exposición de lo que se espera. Ivonne, hay estresores ahora. O sea, la gente no se está inventando una situación. Hay realidades que no imaginamos y que no podemos controlar. El desempleo, la tendencia ahora a enfermarse, a no tener control del manejo de la salud. ¿Y cómo se puede enfrentar eso? Sí, mira, cuando te hablaba de los momentos históricos, y aquí con la situación que lamentablemente sociopolítica entró en el tema del coronavirus y confundió a muchas personas porque decían algunos que no había coronavirus. De hecho, si ustedes tienen colgado videos y otros medios de personas en un sector, y no son todos los que están bajo esta situación, que están retando el sistema de salud y están retando hasta los niveles de empatía que hay que tener con los que están en casa. Entonces, la situación histórica por la que pasa cualquier individuo, donde no tenga un empleo, donde tenga alguna condición de salud, de vulnerabilidad, como se ha llamado, de que se queden en casa, los que sufran de diabetes, los que tengan enfermedades catastróficas, los que tengan hipertensión, estas personas que no tienen un apoyo físico saludable, evidentemente, como tú dices, la situación la va a ver como una realidad. Y ese momento histórico es lo que nosotros tenemos que tratar de superar
y de unirnos todos para poder entender que el coronavirus no se va a vencer porque una o dos personas tengan la voluntad de superarlo. Estar vigilantes con esos familiares que están viendo la situación más caótica que los demás. Estar vigilante con el sistema de salud. Se llama de que no visiten los hospitales a menos que sean emergencia, pero hay gente que se ha descuidado con sus enfermedades catastróficas. Y el tema del desempleo, como ya tú mencionabas hace un momento, desborda esa condición. Padres que no manejan modelos de disciplina saludable, efectivos, y que se encuentran con que los niños están en casa y que todavía no se sabe si van a regresar o no, que esperemos que hasta que esto no esté bien definido, la cantidad de contagios que hay en el país, los jóvenes y los niños se mantengan en sus hogares por seguridad. Entonces imagínate este padre que no tiene empleo, que tiene que pagar un colegio y la reinscripción del colegio, porque todavía no se define claramente, donde tiene que comprar materiales, donde tiene que la alimentación y la salud. Cuando tú combinas todo esto, tú tienes una bomba de tiempo en una persona que dice, no tengo nada, tengo demasiadas situaciones, yo me voy a volver loco. ¿Cómo, Ivonne, para la gente que ahora tendrá que enfrentarse a lo inesperado, se puede administrar mentalmente a alguien que en este momento queda sin empleo, que de repente comienza a ver esa fatalidad, no porque se la imaginó, sino porque está en medio de lo incierto? ¿Qué recursos se puede dar a gente que está ahora mismo sumergida en esa clase de... en esa vivencia, porque definitivamente son realidades? ¿Qué recursos les podemos dar? Sí, mira, y es una pregunta hasta cierto punto difícil de responder, porque quedarse tranquilo en casa, sin tener el pan para darle a sus hijos, es hasta una especie de burla. Entonces aquí entraría ya lo que son los recursos del Estado, de que puedan ayudar a estas familias que están en esta situación de vulnerabilidad. Ahora bien, nosotros como individuos debemos de entender, Adis, de que no vamos a controlar todo lo que está a nuestro alrededor, pero nosotros podemos elegir y listar, tener una cuota de que si hay cosas que yo no controlo, que no dependen de mí al 100%, pero que sí hay otras que están dentro de mí y que yo desesperándome, yo desbordándome, no voy a tener un beneficio ni a corto ni a largo plazo. Así que nosotros entendemos de que el manejo y la regulación emocional pudiera ayudar a los individuos a ver esta situación de crisis de una forma como lo hacían paradójicamente muchos países, que ven las crisis no solamente como una situación de peligro, sino como una situación de oportunidad, como una decisión de que algo bueno puede pasar siempre y cuando yo me disponga de que pase. Aquí la red de apoyo, las familias juegan el papel protagónico. O sea, tenemos el Estado, pero también tenemos las familias que puedan brindar apoyo a esas personas que son miembros de su familia y que están pasando por un desempleo o por alguna situación de salud. Hay muchos recursos que pudiéramos ayudar a la gente dentro de nuestra propia familia para que la carga no sea tan pesada, porque a veces creemos también que debemos de llevar toda la carga de todo el mundo. Bien, y nos desbordamos. También hay que tocar las puertas de algunos familiares para que nos acompañen en este momento de crisis, porque las crisis tienen algo bueno que lo diferencian de las patologías generadas por el estrés, y es que las crisis son temporales. Las crisis tienen un tiempo en que se exponen y luego se normaliza, entra en un estado de homeostasis. Sin embargo, el estrés patológico, si la persona no interviene
ese trastorno puede durar toda la vida. Ivonne, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Tendremos que seguir recurriendo a ti y a una batería de queridos profesionales que nos acompañan en este momento de tantos cambios que la mente a veces no sabe cómo procesar. Así que te envío un abrazo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Vamos al enfoque legal con Rosa Pérez Melo. Hoy tenemos como tema ¿qué sucede si producto de mi labor diaria en el trabajo me enfermo? O sea, algo que tenga que ver con mi trabajo. Buenos días, Rosa. Buenos días, don Nelson. Explícanos. En este lunes, ¿verdad?, de trabajo. Y justamente seguimos hablando de derecho laboral. Vamos a poner un caso hipotético, un caso práctico que es frecuente. Imagínense que José trabaja en una fábrica de pintura y él tiene 5 años laborando en esa fábrica. Él es el que maneja la pintura, los químicos y demás. Y comienza a sentirse mal, va al médico y le dicen que hay que darle una licencia, porque resulta que le está dando alergia a los productos, ¿sí? Y lo que él hace, la manipulación constante, le está dando alergia. Entonces, ¿qué hace José? ¿Cuáles son los derechos? Bueno, te interrumpo. Es una enfermedad, vamos a decirle, profesional, fruto de su trabajo. No estamos hablando del coronavirus ni nada de eso. No estamos hablando del coronavirus, porque el coronavirus ya es una situación, una pandemia mundial que se generó. Aquí estamos hablando de que producto de esta manipulación constante, ese trabajo habitual, sucesivamente, con el paso del tiempo, usted le genera una enfermedad, una situación. Entonces, ¿qué se hace? Y eso fue una de las consultas que me solicitaron la semana pasada, por eso se la traigo el día de hoy. ¿Qué se hace? Pues es importante que usted sepa que usted puede acceder a la ARL y al seguro de riesgos laborales en virtud de lo que establece la ley 87-01. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted presenta la licencia a su trabajo y su empleador tiene la obligación en el plazo de las 72 horas laborables de presentarla a la administradora de riesgos laborales. Inmediatamente la presenta a la administradora de riesgos laborales, hay una comisión que evalúa el grado de discapacidad que usted tiene. Y mayormente lo que le asignan es una discapacidad temporal. ¿Qué implica la discapacidad temporal? Implica que a usted le va a dar, no es su empleador quien le va a pagar, si él paga la seguridad social y la TCS, porque si no la paga, cualquier cosa que usted le pase en el trabajo, la responsabilidad es del empleador en virtud del Código de Trabajo. Que si el empleador no va a tener responsabilidad con usted directamente en el pago de esa indemnización o de ese porcentaje del salario, es solamente si él paga la seguridad social. Porque si no la paga obligatoriamente, él debe asumir esa responsabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? La administradora va a verificar el grado que usted tiene de discapacidad y le va a asignar en principio una discapacidad temporal. ¿Qué implica la discapacidad temporal? Que a usted se le va a entregar diariamente a través de un cheque de la administradora o una transferencia bancaria el 75% de su salario cotizado, es decir, de su salario que usted tiene registrado, el 75%. Este salario o este monto que a usted le van a dar no puede exceder a las 52 semanas. ¿Qué quiere decir? Que este subsidio, porque es un subsidio que se le da, un subsidio de discapacidad temporal, si ya usted completa las 52 semanas y usted continúa teniendo el mismo problema y no puede volver a trabajar, no puede volver a continuar laborando en lo que siempre se ha dedicado, ¿verdad? En la actividad que siempre usted se ha dedicado. Entonces, la Comisión Médica Regional, es decir, si usted está en Santiago, lo que le corresponde, hay una comisión específica que evalúa esa enfermedad esta enfermedad profesional que usted ha adquirido. Esa comisión médica regional puede calificar el grado de discapacidad o, en este caso, solicitar una indemnización. En caso de que usted no proceda la discapacidad, entonces lo que procedería es una indemnización, y esta indemnización se va a dar dependiendo del grado de discapacidad que usted tenga.
Si es un grado menor, equivalente a un 10, a un 15 aproximadamente, usted se le va a calificar para un 25 o 50%, un 25% de ese salario cotizado. Sí, eso va a depender, lo que le van a dar a usted de indemnización, que es un pago único, va a depender de los salarios cotizados. También tenemos el tema de si usted puede recibir una pensión por discapacidad. Eso también lo evalúa la comisión. Y en caso de que usted no esté de acuerdo, porque puede que la comisión regional diga que no, que usted no tiene ese grado de discapacidad, que usted lo que tiene es una discapacidad menor. Entonces, usted puede acceder a la Comisión Nacional, que es aquí en la capital, para que le evalúen nueva vez su caso. Entonces, Rosa, esa discapacidad que involucra una pensión, ¿qué proporción del salario te corresponde a ti? Eso va a depender del grado de discapacidad y la pensión. Ahora, la indemnización que se recibe depende. Si, por ejemplo, a usted le asignan que su grado de discapacidad es de un 15 a un 20%, le corresponde 5 salarios básicos. Si le asignan que es la comisión de un 25 a 26%, su discapacidad le corresponden 6 salarios básicos. De 27 a 32%, 7 salarios base. De 45 a 50%, a usted le corresponde de indemnización 10 salarios base. En caso de discapacidad permanente total, si la comisión dice usted tiene discapacidad permanente total, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿Qué es su pregunta, don Nelson? El 50% del salario base. Sí, si usted ganaba 20,000 pesos, el 50% de ese salario base serían 25,000 pesos. Eso le correspondería. En caso de discapacidad permanente absoluta, porque hay diferentes tipos de grados, hay una que es absoluta, entonces le corresponde el 70% del salario base. Si después en una ocasión o posteriormente podríamos definirle cuándo es discapacidad absoluta, discapacidad permanente total, y hay una que es la gran discapacidad. Sí, que de manera definitiva usted no puede realizar ni esa actividad virtual que realizaba en su labor, ni ninguna. ¿Qué proporción le toca del salario? Ahí le toca el 100% del salario base. Bien, para que usted vea. Pero parece que lo mandan a su casa con chele, eso de discapacidad total. Eso depende del tipo. La discapacidad total es el 50%. Ahora, para usted declarar una gran discapacidad, es un procedimiento largo que hay que hacer. La comisión tiene que evaluarlo y determinar si ya definitivamente, producto de esa enfermedad profesional, usted no puede hacer ni esa actividad ni ninguna otra. Si para ya declarar esa discapacidad total, hay que hacer una serie de evaluaciones y que usted no pueda realizar actividades. Si usted está en casa, imagínense, que haya esa enfermedad lo inhabilite completamente para entonces usted ser declarado con gran discapacidad y darle el 100% del salario base por la administradora de riesgos laborales. Si aquí no estamos hablando, recuerden que la administradora de riesgos laborales trabaja 3 puntos, es decir, indemniza o asegura tres causales. Cuando hay un accidente de trabajo, directamente, accidente de trayecto. Es decir, si usted va para el trabajo, esa aseguradora es la encargada. Imagínese que usted va y sucede algo. Y la que estamos hablando la mañana de hoy exclusivamente, sí, pero es ahí, profesional. Ahí hay algo que tú estableciste desde el principio. Tiene que estar cotizando a la TCS, a la Tesorería de la Seguridad Social, e incluso estar al día. Recuérdense, eso es tan importante. Necesariamente, con el caso de la ARL, don Nelson. Pero, bueno, no, está bien. Lo que yo digo, por ejemplo, en los programas estos, fase 1 y fase 2, se dijo que las empresas tenían que estar al día en su cotización hasta febrero. Y hubo serios problemas porque las empresas no estaban al día. Entonces, por eso digo que el trabajador debe estar pendiente. Pero dime la diferencia en estar al día cuando se trata de la ARL. En el caso de la ARL, a diferencia del seguro médico, que usted bien lo plantea, no es necesario
que el empleador esté al día, si lo establece. Si no está al día, ¿qué sucede? Que él por los meses subsiguientes va a tener que pagar un recargo. Sí, usted puede, el trabajador que recibe tiene un accidente o por enfermedad profesional califica para la ARL, el empleador no tiene que estar al día, pero inmediatamente usted va a pagar recargo por los meses que usted dejó de pagar y la ARL entonces cubre ese trabajador que tiene esa enfermedad profesional, usted va a pagar recargo. Y es importante resaltar que usted no tiene que tener cotizaciones acumuladas. Por ejemplo, para el seguro de salud, usted tiene que haber tenido varias cotizaciones acumuladas para entonces acceder a ese seguro. En este caso no. Usted inmediatamente que su empleador lo colocó en el seguro social, si al otro día sucedió un accidente de trabajo, sucedió un tema y usted comenzó a presentar temas con enfermedades profesionales, usted puede acceder inmediatamente a ese seguro. Es decir, no tiene que esperar a las cotizaciones y su empleador no necesariamente tiene que estar al día. Ahora, eso implica que ese empleador frente a la ARL sí tenga que pagar recargo. Y otra cosa que quiero indicarle es que el empleador paga 100% este seguro, a diferencia del seguro médico o las AFP, que se aporta el seguro de pensión y vejez y discapacidad. A diferencia de ese seguro, el empleador aquí cubre el 100% de ese seguro. Bueno, muy importante precisión en ese abecedario: ARS, AFP, ARL. Ahora sí estamos hablando de las ARL, que es muy distinto cómo se evalúa la seguridad social con el fondo de pensiones o con el seguro médico. Muchas gracias, Rosa. Vamos a los puntos de contacto para cerrar. Claro que sí. Cualquier pregunta sobre este interesante tema o temas laborales y legales, pueden contactarme al 809-222-5811, 809-222-5811 o a través de las redes sociales que sí contestamos, que es @Rosa Pérez Lindo, @Rosa Pérez Lindo. Bueno, muchas gracias, Rosa. Mi consejo legal es que no caiga en un tipo de discapacidad porque es centavo, chele lo que le toca. Nos vemos el lunes, Rosa, por aquí. Si Dios quiere y lo permite. Hasta pronto. Muy bien. Y con el enfoque legal llegamos al final por el día de hoy de Enfoque Matinal. La invitación para mañana a partir de las 7. Nos vemos pues.